Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Viernes penitencial, seguimos escuchando la palabra del Señor y hoy viene con un llamado a la conversión. Miremos capítulo 9 de Mateo, versículos 9 al 13. En aquel tiempo al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Que hoy con este llamado a la conversión podamos sentir tu fuerza y tu gracia y vivir esta palabra también como un llamado a nuestro corazón. Amén. ¿Qué dice el texto? Miremos claramente los detalles. ¿A quién llama Jesús? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo responde esta persona? Llega a la casa de esta persona, con quienes está. Otros que están afuera reaccionan, dicen una expresión. ¿Cómo responde Jesús a esta expresión? Y cómo invita al final a comprender cuál es el obrar de Dios. Los elementos, los detalles, miremos la narración 3 veces mínimo, las lecturas claras, los verbos, las actitudes, los diálogos, todo es importante para que pasemos de lo que dice el texto a lo que la palabra hoy me dice a mí y a cada uno de nosotros. Estamos ubicados hoy, viernes penitencial, en un llamado al corazón puntual de Jesús a un hombre pecador llamado Mateo. Objetivamente hablando, era un pecador. Y para los de Israel, uno de esos peorcitos, de esos vendepatria, porque se dedicaban a recoger impuestos que no se quedaban en Israel, eran para Roma. Pero él se ganaba una plata y fuera de eso con otros negocios por debajo, como los publicanos hacían un montón de transacciones y eran injustos y hacían un montón de cosas. Y aparte de eso, muchos llevaban una vida licenciosa y una vida sin límites en muchos aspectos. Entonces Jesús está de frente de uno que nos llama mucho la atención allí, en aquel lugar, en Cafarnaúm, cobrador de impuestos, un hombre visto desde los más separados, los publicanos, desde los fariseos y estos hombres que se las daban de santos, pues como Jesús le habla y se dirige a aquellos personajes. Y aquí el desarrollo siempre será muy bello y siempre será una llamada a comprender el actuar de Dios, que es distinto al actuar de los hombres y a los juicios del corazón. Aquí la palabra nos lo muestra como que si eso se hubiera dado inmediatamente, y es verdad, Mateo lo siguió inmediatamente, pero Jesús había trabajado en el corazón de Mateo. Jesús se había desarrollado su predicación allí en la orilla del lago en Cafarnaúm. Mateo algo escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y Mateo, sin darse cuenta, a los otros empezó a ayudar a través de un niño a enviar un óvulo y una suma de dinero para ayudar a los pobres. Jesús estaba viendo cómo el corazón de Mateo se iba abriendo hasta que un día de pesca salieron y había que pagar el impuesto, y entonces Jesús le dijo a Pedro que le iba a pagar, y Pedro le dice: ¿cómo se le ocurre que no sé qué, anda ese ladrón, no sé qué? Y acuérdense, ya lo hemos relatado, y Jesús se pone y dice delante de Mateo: en algún momento vengo a pagar el impuesto de pesca de Simón de Jonás. Y entonces Mateo le había dicho: no hay impuesto para el discípulo del maestro. Y eso se había quedado así. Jesús fue y predicó, y en otro día vino y lo que se paró de frente no a llevarle dinero. Inclusive Jesús iba caminando ya y Pedro le dijo: pero es que no tenemos que entregar nada hoy, maestro, ¿qué vas a hacer? Y lo que Jesús fue a hacer es que se le paró de frente a este hombre y le dijo: Mateo, sígueme.
una expresión contundente, radical, imperativa. Es como quien dice, escúchame, te estoy hablando. Y con una sola palabra derribó lo que faltaba de derribar en el corazón de Mateo, que había pecado, pero que se había ablandado al paso del Maestro, que se estaba abriendo poco a poco a la escucha de la palabra de Jesús. Y con ese sígueme entró hasta el fondo del alma, y como si hubiera entrado una flecha y entra con una velocidad fuerte, contundentemente a lo que faltaba de derribar en el viejo Mateo, en el hombre acostumbrado a una vida licenciosa y a una vida de injusticias y a un montón de tratos y de comercios no lícitos y de injusticias. Y este Mateo se derriba por dentro y abre el corazón y abre su casa. Y cuando abre su casa van los de su contexto de vida licenciosa, no para que con Jesús y los discípulos tuvieran una fiesta a la manera del mundo como la tenía en otra época, sino que era la nueva regeneración de Mateo, la fiesta de la nueva vida de Mateo. Y Jesús entró, porque entraba no a participar del pecado, sino a sacar a Mateo, y con Mateo para que los demás que vivían como él salieran de allí, de la vida de la muerte. Por eso entonces los que están de afuera y no comprenden, estos fariseos, se escandalizan porque es que Jesús está haciendo algo, como es que no conoce la vida de este hombre, como otros juicios cuando la pecadora que fue y entró en la casa de Simón el fariseo, y también decían, y es que este no ve quién está delante de él y que es una pecadora. Pues aquí lo mismo, siguen murmurando, y como Jesús lee el corazón, clarifica el obrar de Dios. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Muchos sacrificios desde la antigüedad y del Antiguo Testamento, invitaciones válidas desde el Levítico y desde la vida de la religión hebrea, se habían quedado en prácticas exteriores sin una moción del corazón que las movía a hacerlas con una entrega generosa de amor. Entonces, como hoy vemos cómo Jesús llama a una vida que parte desde el interior hacia el exterior y no al revés, que era lo que hacían estos personajes. Entonces, aprender misericordia es el ejemplo de este texto, es el llamado al corazón, es la expresión de una conversión de un hombre que es impresionante. De los 12 llamados del Señor, uno diría que el que menos esperaba era de este Mateo, y terminó dando su vida y terminó convirtiéndose y terminó poniendo su capacidad de escritura al servicio de la palabra de Jesús que ha quedado en el tiempo, con un evangelio, según San Mateo, donde narra la experiencia total de lo que él escuchó, de lo que dijo Jesús y de lo que vio de los milagros del Señor y de toda la vida del Señor, entre ellas cómo Jesús lo llamó contundentemente, sin juzgarlo, sino llamado al corazón para sacarlo a una nueva vida. Entonces hoy la palabra habla de eso, un contundente llamado a la conversión. Para mí, para usted, hoy viernes penitencial, contundente llamado de Jesús, dice a usted y a mí, sígueme. Alguien dirá, es que nosotros no somos tan pecadores como Mateo, somos pecadores. Y muchas veces nos alejamos de Dios y creamos muros de ruptura por egoísmos, por idolatrías, por un montón de circunstancias como las que vivía Mateo. Pero cuando Mateo lo llamaron, se movió en el corazón, tomó la decisión, se levantó y lo siguió. Y dejó esas monedas ahí tiradas. Y dejó ese banquito donde se sentaba a recoger los dineros, y eso quedó esparcido ahí también. Lo mismo que Zaqueo en otro momento. Ahí quedó todo. Y fue a una casa que había sido casa de pecado, a celebrar una gran celebración de la fiesta de la conversión y de la nueva vida de este hombre. Entonces este es un llamado al corazón, porque Dios puede hacer lo que parece imposible a los ojos de los hombres. Para estos fariseos era imposible que un personaje tan pecador y tan malo como Mateo,
Y como otras mujeres y otros que se convirtieron con el llamado de Jesús, pues se pudiera dar, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí lo importante es que los corazones se abran a la misericordia de Dios con contrición de corazón y con unas ganas de seguir escuchando a Dios, comprendiendo que la vida anterior los llenaba de cosas, pero no había de felicidades o de alegrías pasajeras, pero no de un gozo y de una felicidad permanente que únicamente la da Dios. Y eso lo comprendió Mateo. Usted y yo hoy, como Mateo, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué mesitas, qué monedas, qué estilo de vida, qué apegos, qué idolatrías tenemos que dejar como Él radicalmente lo ha hecho y contundentemente ha seguido al Señor? Como ustedes y yo hoy nos paramos. No seguimos sentados ahí en las realidades que nos atan y no nos permiten escuchar a Dios. Jesús se puso de frente, Dios se pone hoy de frente. Y Él nos ha ablandado el corazón de muchas maneras ya, como lo fue haciendo con Mateo. Y Dios sabe actuar. Y esta palabra tiene que entrar como una flecha al fondo de su alma y de la mía. Y llamarnos radicalmente a dejar aquello que nos tiene ahí sentados. Aquello que nos ata. Aquello que llamamos Dios. Aquello que a veces llamamos Dios las obras de nuestras manos. Y resulta que hay un solo Dios que da la felicidad y el gozo verdadero. Mateo comprendió que esas alegrías pasajeras no llenaban su vida, no llenaban su alma, estaba insatisfecho. Solo uno le cambió la vida y fue Jesucristo. A usted y a mí hoy, entonces, como Jesucristo viene a cambiarnos la vida radicalmente. Miremos estos verbos, seguir a Jesús, seguir. No para un lado ni para otro, ni seguimientos de seres humanos, no, seguir a Jesús. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la experiencia vocacional que nos deja este texto? ¿Cuál es entonces, en esta relación que tiene Jesús con Mateo, cómo nos enseña a relacionarnos con el Señor? ¿Cómo le abro las puertas de mi vida? Y en este caso la casa de Mateo es mi corazón. ¿Cómo le hablo mi corazón? Estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Y lo hizo en la casa de Mateo y lo hizo con Zaqueo, que después restituyó a los que le había robado. ¿Cómo entonces nos ponemos en un camino de conversión en este día? ¿Cómo vamos a hacer? Quedemos pensándonos en esta meditación. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este llamado al corazón, por este ejemplo y testimonio de vida de Mateo, que cuando te escuchó, respondió y se levantó. Y nosotros, Señor, con tu fuerza y con tu gracia y con tu llamado al corazón, como una flecha que nos dice hoy, sígueme, podamos pararnos de las realidades que nos tienen separados de ti y que nos han creado falsas seguridades. Tú eres nuestra única seguridad. Así lo entendió Mateo de ahí en adelante. Lo dejó todo por seguirte. Que nosotros dejemos los apegos y nos paremos contundentemente, radicalmente, y comprendamos que esta misericordia que ofreces es para nosotros hoy. Que abres el corazón tuyo de Dios y Señor para que nosotros abramos nuestro corazón y nuestra casa, nuestro ser, para que entres, cenemos contigo, nos levantemos, hagamos fiesta de regeneración y contundentemente tengamos un camino de conversión delante de ti. Amén. ¿Cómo vivir este llamado de conversión hoy? ¿Cómo pararnos hoy como Mateo y dejar aquello que nos ha separado de Dios? ¿Cómo escuchar hoy ese sígueme? Quedémonos con la contemplación, que es otro paso de la lección, quedémonos con ese sígueme, retumbando durante este día. Sígueme, sígueme, sígueme. Y en cada momento Jesús, Dios con el corazón nos dice, sígueme. Verdaderamente, no a medias, no de labios para afuera, sino contundentemente, sígueme. Quedémonos meditando esta expresión. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.